básicamente pues el contenido, ¿verdad? Que la idea central, como dice ahí, hacedores de la palabra de Dios. Dice 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hemos venido, hermanos, hablando en estos últimos sábados, como usted sabe, acerca de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos de poner en alto la palabra de Dios, y no solamente que este mundo pueda conocer, sino que esa palabra de Dios pueda ser una realidad en nuestras vidas y pueda vivir en nosotros esa palabra. Vimos cómo el rey Josías descubrió, junto con los que estaban a su alrededor, descubrió ese libro que estaba perdido, estaba olvidado, lo recuperó. Y después de haberlo recuperado, dice que él leyó ese libro de la ley. Y al leer ese libro de la ley, tomó decisiones drásticas, ¿verdad? En la vida, por supuesto, de él y en la vida del pueblo. Empezó a quitar aquellos ídolos, empezó a derribar a todo aquel tipo de estatuas de adoración que iba dirigida a otros seres y menos a Dios. Luego vimos ahí también en Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 que la palabra de Dios nos equipa a nosotros y nos hace competentes, nos hace fuertes espiritualmente, nos hace cristianos capaces para poder cumplir la obra que Dios a nosotros nos ha encomendado. Hemos visto de que la palabra de Dios es esencial, es un medio vital y esencial para cada cristiano, para que pueda vivir de acuerdo al plan de Dios. Ni un cristiano puede decir, no, yo soy cristiano, pero yo no creo en la Biblia. Sería algo muy contradictorio. Un cristiano va armado y esa arma espiritual es la palabra de Dios. O dígame usted, ¿conoce usted algún soldado que está en el ejército y le digan, no, yo no sé manejar armas, o no tengo armas? El soldado está preparado y está armado. Nosotros debemos estar siempre con la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Debe de vivir la palabra del Señor. ¿Verdad? No solamente tener la palabra del Señor abierta. Yo he conocido, quizás usted también, a muchas personas y cristianos dicen, no, la palabra de Dios tiene que estar abierta en la casa. Y está ahí en una mesita y está el Salmo 91, está el Salmo 23, Jehová es mi pastor, pero la Biblia ahí nomás quedó abierta, pero no se leyó más hasta que le tocó ir a la iglesia a leer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debemos de leerla cada día, debemos de hacerlo de una manera constante. Y aquí nos manda la palabra de Dios a través de este hombre que Dios usó para escribir esta carta, a ser hacedores de la palabra. Hay un mandamiento ahí, hermanos, implícitamente en estos versículos que nosotros acabamos de leer. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra, está hablando ahí de un mandato en el cual nosotros como cristianos debemos no solamente de conocer el contenido de la Escritura, sino de practicarlo, dice el apóstol Santiago. Y es que la meta del cristiano es recibir, por supuesto, la palabra de Dios y obedecerla. Nosotros, como cristianos, debemos de obedecer la Escritura. Somos llamados a obedecer la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios demanda
de su pueblo obediencia. Y por eso el escritor nos dice, sed hacedores de la palabra del Señor. La meta del cristiano es transformar en acción el contenido del mensaje de las Escrituras. Que el Evangelio sea una realidad dentro de nosotros, en nuestra vida. Que ese mensaje, que esa palabra del Señor, que la voluntad del Señor transforme, cause un efecto en nuestras vidas, que en el sentido positivo trastorne su vida. Debemos de ser afectados en el sentido positivo por las Escrituras, por la palabra de Dios. Aunque es un mandato hacia el creyente, hacia usted, hacia mí, debemos obedecerlo de una manera espontánea en nuestras vidas y en nuestro corazón. No podemos acercarnos a la palabra de Dios de una manera sencilla, de una manera simple, de una manera displicente. No podemos ser hacedores de la palabra del Señor en nuestras vidas de una manera eficaz si nosotros sentimos una obligación y un peso que a veces no podemos cargar, y una obligación y de mala gana obedeciendo a Dios, sino que debemos de obedecerlo en amor. Debemos de ser hacedores de la Escritura y de la palabra de Dios, porque amamos, porque Dios primero nos amó a nosotros, y como Dios nos ha amado a nosotros, entonces nosotros podemos amar su Escritura, amar su palabra, y que ésta pueda ser evidente en nuestra vida. Y el amor es vital, porque el Jesucristo dijo que esa es una de las evidencias en las cuales conoceréis a aquellos que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. El amor. Y Dios es amor. Y Dios, dice la Escritura, claramente, Dios es amor. Dios es amor, está claro. Y el amor, ¿cómo lo manifestó Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo. Enviando a Cristo, a su único Hijo, sin defecto, sin pecado, a morir por los pecadores, por cada uno de nosotros, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El amor. Y ese amor se manifestó en acción. No espere un sentimiento de amor, sino que el amor es acción. Y nosotros, si amamos la palabra de Dios y amamos a Dios, entonces la palabra de Dios es una realidad, va a ser una realidad en nuestra vida. Hacedores significa someterse ante la palabra de Dios y reconocer que lo que Dios ha escrito y ha establecido en este libro es su palabra. Y el hombre, más allá de contender por la palabra de Dios, es un hombre que reconoce y se humilla y dice: me doy cuenta que yo solamente soy una criatura y tú eres el creador. Y entonces se somete a la voluntad de Dios. Se somete entonces a la palabra de Dios y se convierte entonces en un hacedor de la palabra de Dios en su vida. Entonces hay un mandato, hermanos: sed hacedores de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, ser hacedores de la palabra de Dios. Es un compromiso, porque a veces no nos gustan los compromisos, hermanos. Y al ser humano parece que no le gusta el compromiso. Nos gustan las bendiciones, pero Dios demanda en nosotros y nos dice: sed hacedores de la Escritura. Amemos este libro, porque la palabra de Dios dice en la primera carta de Juan que los mandamientos de Dios
no son gravosos. No son gravosos. Y mucha gente piensa que al hacer la palabra de Dios, al practicar la palabra de Dios, al obedecer la palabra de Dios, piensa que va a perder mucho. Piensa que ya no va a poder disfrutar de la vida. Piensa que su vida ya no va a ser la misma. Y es cierto, ya no va a ser la misma. Para bien. Va a perder muchas cosas. Para bien. Porque la palabra de Dios es lo mejor para nosotros. Si Él nos dice que debemos ser obedientes a la palabra de Dios y debemos ser obedientes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos obedecerlo a Él, obedecer su Evangelio. Y hay muchas personas que no quieren hacerlo. Ayer salimos y muchas personas decían, no tengo tiempo, todavía no es el momento. Pero realmente debemos de darnos cuenta que hoy es el momento de salvación. El mañana no lo conocemos nosotros. Hoy es el momento. Si no abrimos espacio y el tiempo para lo más importante que es Dios, su palabra, su escritura, de nada sirve todo lo que nosotros hagamos en este momento, por muy ocupados que nosotros estemos. Porque el primer lugar de todo, el primer lugar debe ser Dios en nuestra vida. También vemos ahí, hermanos, que hay una consecuencia de no cumplir este mandato, de ser hacedores de la palabra de Dios. Versículo 23, el mismo versículo 22, dice que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Engañándonos. Por 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces nos dice ahí el versículo 22, la segunda parte, que hay un autoengaño cuando nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios. Nos dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. No debemos de contentarla en solamente oírla. No debemos de contentarnos en escuchar o en leer, sino que debemos de ponerla por obra en nuestras vidas. Decía un comentarista acerca de este versículo y decía que es hacer malos cálculos. El hecho de solamente leerla, solamente oírla, decía, está haciendo malos cálculos, como cuando en matemáticas empieza aquel gran ejercicio, ¿verdad? Que lleva aquel gran proceso, pero resulta de que cuando llegó al final, al número que debía llegar, viene el profesor y le dice, no es hiciste el proceso ahí, todo el procedimiento, pero el resultado no es el correcto, no está exactamente calculado. Le dice, entonces, dice que no solamente debemos oírla, sino que nosotros debemos, como hijos de Dios, como cristianos, obedecerla siendo hacedores. Engañarse a sí mismo o autoengaño, como dice el apóstol Santiago, significa justificar nuestros errores, un razonamiento incorrecto en nuestra vida. Dice ahí, hermanos, que eso tiene que ver, hermanos, con el no, como más adelante lo vamos a ver atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de saber que no podemos caer en esos engaños, sino que debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de obedecer, y la palabra de Dios puede ser que cuando nosotros lo obedezcamos, puede ser que estemos en situaciones complicadas, pero al final de cuentas, Dios, como vamos a ver más adelante, bendice y llama bienaventurado aquel que obedece. No sé si ustedes vieron alguna vez una película que se llama Reto de Valientes, si no me equivoco es esa película.
un hombre no encontraba trabajo. Y no encontraba y pasaba mucha necesidad. Pasó muchos días de necesidad con su familia, con su esposa, sus hijos. Y estaba preocupado este hombre, que era cristiano. Vino y le surgió la oportunidad de trabajar. Dios le proveyó el trabajo. Y estando en el trabajo, él hacía las cosas muy bien. Era un muy buen trabajador. Y una vez llegó uno de los superiores y le dijo: te voy a contar y te voy a decir algo aquí entre nosotros, pero no tienes que decirle a nadie lo que vamos a hablar. Necesitamos meter al contenedor un paquete. Nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada porque el paquete es pequeño. Lo vamos a meter al fondo. Tú sigues bien con tu trabajo y vas a tener una bonificación muy importante. Entonces, el cristiano, él era cristiano y se puso a pensar. Se puso a pensar y él pensó en la palabra de Dios y él pensó que como cristiano él no iba a tener que pasar esta situación así nomás. Y entonces él vino y le dijo: lo voy a pensar para el día de mañana. Entonces este hombre oró, se lo comentó a su esposa y tomó una decisión. Al día siguiente se le acercó y le dice: ¿qué has pensado de la propuesta? Ya sabes, esto no va a pasar a más, nadie se va a dar cuenta, es un paquete pequeño y no pasará nada. Salimos ganando todo. Vino aquel hombre y le dijo: he tomado una decisión y estuve ayer pensándolo y no lo voy a hacer. Y le dijo que no lo iba a hacer y si él quería despedirlo del trabajo que había conseguido recientemente, que lo hiciera. Y resulta que este hombre, el superior, se fue y se lo fue a contar al gerente general. Y resulta que a este hombre lo estaban probando. Lo estaban probando. Y luego lo llamaron a la oficina del gerente y le explicaron: que te hemos probado, mira que hemos tenido un problema con un montón de gente que ha entrado acá y realmente nos ha ido bastante mal. A ese hombre lo ascendieron después en su trabajo. ¿Por qué? Porque prefirió obedecer y mantenerse firme en sus convicciones, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos bendice a nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando somos hacedores de la palabra de Dios, aunque este mundo lo odie y lo rechace, aunque este mundo sea contrario, Dios tiene el control de todas las cosas y al final, Dios, si nosotros mirábamos una oscuridad, un panorama feo, podemos ver un panorama claro por la obediencia a Dios. Obedecer a Dios. Y ahí nos dice, y hay una comparación, hermanos, en estos versículos. Dice en el versículo 24: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante, dice, al hombre que considera su espejo, en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Porque la palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted está aquí, hermano, cuando usted tiene un espejo aquí de frente, usted se ve todo. O cuando venimos para el culto, vamos a salir a algún evento, tenemos los que tienen un espejo grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la camisa está bien prensada, si estamos bien peinados, si está todo bien con la faja, con los zapatos, con el pantalón. Entonces ahí nos acomodamos porque el espejo nos está mostrando cómo estamos. Nos vemos. Hey, aquí tengo un pelito, la rasuradora. Tengo que rasurarme. Hey, estoy mal peinado. El espejo nos muestra
cómo somos. La palabra de Dios le muestra a usted cómo es cuando usted está leyendo la palabra de Dios. Y no debemos de hacer caso omiso. No debemos de ser, hermanos cristianos, no debemos de ser personas que digamos, sí, me veo, no importa. No voy a hacer nada. Es como un hombre se va y no le importó. Sino que la palabra de Dios nos dice a nosotros qué es lo que está mal en nosotros y entonces nosotros obedecemos a Dios. Si alguno que oye la palabra de Dios no cambia en su conducta, es semejante al hombre que echa una ojeada al espejo cada mañana y se olvida completamente de lo que ha visto. No recibe ningún beneficio del espejo, ni de mirarse en él. Y hay cosas que naturalmente, hermanos, no podemos cambiar, ¿verdad? Obviamente hay defectos que nosotros tenemos aquí y no los vamos a cambiar. Pero hay cosas que el espejo nos ayuda a nosotros a que podamos vernos mejor. La palabra nos debe ayudar a nosotros como cristianos a vernos mejor. Si no, no sirve. Si ese espejo no causa un efecto, estamos desenterados, no sirvió de vernos. Si no aplicamos la palabra de Dios, entonces sirve de poco, muy poca utilidad y muy poco beneficio. Y la palabra, hermanos, debe ser para nosotros. ¿Por qué? Si este hermano hubiera escuchado esta predicación, si hubiera leído este versículo. Y estamos pensando allá. Resulta que en unas montañas allá, ¿cómo que le llaman? Tierra adentro, había unas cabañas. Y unas personas ahí las alquilaban, ¿verdad? Lejos de la ciudad, lejos de todo lo demás. Y entonces siempre recibían las personas que querían estar en quietud. Siempre recibían a las personas que venían, pagaban ahí el costo y todo lo demás por el alquiler de las cabañas. Y cuando las personas se iban, los dueños ahí, que era una pareja, siempre tenían la costumbre de ir a revisar la cabaña a ver si habían dejado algo, olvidado, qué. Y resulta que para ellos era extraño un espejo. Y ya ve, cuadrado, llega el hombre, el esposo y la esposa de él, y lo levanta y lo ve. No sabía que mi papá se había tomado esta imagen en su juventud. Sí, se parece a mí. Y el hombre va. Se va el hombre, no se dio cuenta que era él. Y entonces se va con el espejo y resulta que lo ve la esposa y la esposa no dijo nada. A saber que encontró este bandido ahí. Lo voy a dejar estar. Dejó el espejo allá adentro, salió y entonces voy a ir a ver, dice ella. Agárrele. ¿Y esto qué es? Y ya ve el espejo. Ajá. Esta es la doña con que me ha estado engañando. Ya va a ver dice. Ninguno de los dos se fijó que eran ellos los que reflejaba el espejo. Y muchas veces nosotros, hermanos, aunque este cuento sea un cuento, a veces, hermanos, no nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está reflejando a nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y la palabra de Dios quiere que nosotros nos veamos hacia nosotros mismos y nos demos cuenta, hermanos, de nuestra vida, cómo está. Nos demos cuenta que son aquellas instrucciones, indicaciones que Dios nos da para que Dios nos transforme a su imagen y a su semejanza. Porque ese es el propósito, hermanos, que nosotros cada día seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
que nosotros cada día vayamos o hagamos morir el viejo hombre para que Cristo sea reflejado en nosotros. Hermanos, la Biblia no la leas casualmente, léela todos los días. No solo para adquirir la información, no solamente con un sentido de deber, de obligación, aunque la obligación está, pero que vaya más allá en el sentido de que la palabra de Dios afecte nuestras vidas. Y esto al final de cuentas, hermanos, es el crecimiento espiritual y la santidad progresiva que Dios trae para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Muchas personas viven necesitando, yo quiero ir. La vez pasada me decía alguien, hermano, yo estoy un poco decaído espiritualmente. Hay un decaimiento espiritual en mi vida. Para tal fecha, entre unos meses, estoy esperando un campamento, hermano, un retiro de oración, hermano. Necesito levantarme de nuevo. Le digo, usted no necesita ese retiro. Y no es que sea malo, hay que ir al retiro, pero ¿cómo es posible si esa persona sabía de su necesidad y iba a esperar meses adelante para, supuestamente decía, levantarse espiritualmente? Yo le dije, necesita la palabra de Dios. Necesita oración en su vida. Necesita acercarse a Dios para poder acabar con ese decaimiento espiritual y empezar a depender de las fuerzas de Dios en su vida. Muchos cristianos quieren aquello, quieren esto y quieren lo otro y nunca se sacian de tantas cosas que quieren y que hacen y no se acercan a la Escritura. Puede hacer muchas cosas, si tiene tiempo y puede, hágalo. Pero si no está la palabra de Dios y la oración, no habrá el correcto crecimiento espiritual en su vida. Hay una actitud, hermanos, del hacedor de la palabra también. El versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dice que debemos de mirar atentamente a esa ley perfecta, es decir, a la palabra de Dios. Está diciendo, con mirarla atentamente, está diciendo, pon mucha atención. Es como inclinarse hacia ella. Es como cuando usted es cautivado, su curiosidad, ¿no? Lo lleva a ver algo con mucha atención. Se agacha para poder verlo aún más de cerca. Y tenemos, hermanos, que inclinarnos hacia la palabra de Dios. Y después de observar atentamente, pasar a actuar en consecuencia de lo visto. Y eso es lo que se refiere ahí, donde dice, y persevera en ella. Y persevera en ella. Es decir, que es permanente en la vida del cristiano, que es constante en la Escritura. ¿Por qué perece el pueblo? ¿Por qué perece mi pueblo? Es por falta de conocimiento, por falta de acercarnos a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, no ser indiferentes delante de la palabra de Dios, sino que nosotros podamos, hermanos, amar la Escritura, amar la palabra de Dios. Y es importante para los muchachos y la juventud, con tantas situaciones que el mundo te ofrece. Son cosas pasajeras, pero la palabra de Dios es eterna. Y es por eso, muchachos,
que hay que despertar y decirle a Cristo que te levante de los muertos para ser avivado por la Escritura. Pero no solamente a los jóvenes les pasa, hay a muchas personas adultas que les pasa eso. Necesitamos ser avivados por la Escritura. Necesitamos ser avivados por lo que Dios dice y poner en alto la palabra de Dios. Y dice ahí que la consecuencia positiva de cumplir este mandato es: será bienaventurado. Será bienaventurado en lo que hace. Mientras lo que este mundo te ofrece es placer momentáneo, es un deleite momentáneo, pero que acaba rápido y que trae dolor, que trae decepción, frustración, engaño. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado es ser bendecido por Dios, porque las decisiones que tomes con la palabra de Dios, al aplicar la palabra de Dios, te llevarán al destino correcto. Porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero al final son camino de muerte. Muerte. Encuentra oscuridad, encuentra soledad, encuentra la muerte de su alma. Esa bendición, ese es el ser bienaventurados, es producto, hermanos, de la gracia de Dios que nos permite obedecer su palabra. Nos permite obedecer su palabra. Veamos que nos dice Salmo 19:11. Dice la palabra de Dios: tu siervo es además amonestado con ellos, con los mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Grande galardón. Entonces, hermanos, vale la pena ser hacedores de Dios, ser hacedores de la palabra del Señor, ponerla en práctica. Somos llamados a ello. Mateo 7:24 en adelante, ¿verdad? Habla acerca de los dos cimientos. Vino un hombre, se comparó a un hombre que escuchó lo que Jesucristo dijo, pero no obedeció, construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, tempestades, tormentas, ahí nomás quedó. Vino el otro que escuchó la palabra de Dios y la obedeció y la puso en práctica. ¿Qué ocurrió? Igual, vinieron ríos, vinieron todo, tempestad sobre esa casa, no cayó. ¿Por qué? Porque estaba construido sobre la roca. La roca es Cristo. Cuando su vida está en Cristo, puede venir cualquier tsunami, terremoto y temblor. Usted está parado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Pero cuando usted está parado sobre su propia opinión, sus propios consejos, sobre la sabiduría humana de este mundo, entonces es como estar construyendo una casa sobre la arena sin un fundamento sólido. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es verdadera. Mucha gente no cree hoy, pero llegará un momento en el juicio, en el futuro, donde mucha gente se va a dar cuenta: desperdicié mi vida entregándome a conceptos erróneos de sabiduría humana de este mundo. La palabra de Dios nos manda a ser hacedores de la palabra. Si nosotros solamente leemos y estudiamos lo que dice la Escritura, pero no obedecemos, nos estamos engañando. Debemos mirar atentamente y permanecer en la palabra. Y Dios dice que nos llama bienaventurados. Seamos hacedores de la palabra. Deje que la palabra lo transforme, lo moldee a la imagen de Cristo. Que la palabra de Dios afecte cada aspecto de su vida.
Porque hay aspectos que no queremos que la palabra nos corrija y nos moldee. Dejémoselo a Dios. Dejemos que Dios nos transforme. Reconozcamos delante de su palabra aquello que tenemos que hacer y no debemos hacer. Un hacedor de la palabra de Dios honrará a Dios, glorificará a Dios, agradará a Dios. Porque nosotros necesitamos fe, creer que realmente esto es la palabra y es la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, porque es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y entonces cuando somos hacedores porque tenemos fe, que es la palabra de Dios que nosotros tenemos acá. El hombre fue creado para darle la gloria a Dios. Solamente Él es digno de adoración. Dejemos que la palabra de Dios viva en nosotros. Dejemos que la palabra de Dios esté en nosotros. No solamente que la carguemos, sino que sea en nuestra vida que esté la palabra de Dios. Buen Dios y Padre eterno, gracias te damos, oh Señor. Gracias te damos, Padre, por este libro maravilloso. Porque en que este mundo rechaza, oh Dios, este libro, nosotros sabemos que es tu palabra. Nosotros sabemos que aquí encontramos la verdad, Señor. Oh Dios, gracias, Señor, te doy. Gracias te damos, Señor, por ello. Ayúdanos a ser hacedores, Padre, en medio de la adversidad, de las dificultades, Padre, por vivir, oh Dios, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, porque tú dices que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú nos has dado el poder, oh Dios, y nos has capacitado, Dios, para que te obedezcamos a ti, Padre. Gracias te damos, Señor, por este libro maravilloso. Gracias te damos, oh Dios, porque no podemos, Señor, dejar tu palabra, oh Dios. Necesitamos de ti constantemente. Así como está, hermano, en una actitud de reverencia al Señor, yo quiero hacer un llamado. Si alguien en este momento desea recibir a Cristo Jesús en su corazón, si alguien en este momento ha reconocido que ya no puede vivir con sus propios conceptos, su propia sabiduría, su propia opinión, sino que necesita ser un hacedor de la Escritura y de la palabra, y reconoce que debe arrepentirse de sus pecados, este es el momento para que usted pueda testificar delante de Dios, levantando su mano, y oraremos por usted, que recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Hay alguien en este momento, hermano, que desea o reconciliarse con el Señor y decir: tengo que renovar votos con el Señor, y a partir de hoy me comprometo con el Señor para poder seguirle. Por el decaimiento espiritual en el que he estado, ya no quiero estar más así, pero vengo delante del Señor a que me dé de su poder y de su fuerza para no desmayar. Alguien en este momento desea tomar esa decisión, una decisión que marca su vida, no solamente en esta tierra, sino al partir de esta tierra, porque cuando morimos, no todo acaba ahí. Hay algo más, que la Escritura lo dice. Y hay dos destinos: el cielo o el infierno. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, es la perfecta ley. Y, Señor, nos llama bienaventurados en todo lo que hacemos, por ser hacedores de tu palabra, porque, Señor, te honramos a ti, Señor, y cada una de las decisiones que tomamos son basadas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendícenos, Señor, guárdanos, Señor, y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
que tu mano de poder nos bendiga y nos dé la fuerza siempre, Padre, de obedecer, de ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, todos te lo dejamos en tus manos. Amén y amén.